Biblia en Marcos capítulo 16, versículos 9 al 14. Marcos 16, versos 9 al 14. Cuando lo tengan todos dicen amén. Amén. Aleluya. Marcos capítulo 16, versos 9 al 14. ¿Listos? Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se aparecieron los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra bendita. Y te damos gracias por este día glorioso, el que marca, Señor, el mayor triunfo de la iglesia cristiana. Porque nuestra fe no descansa en que tú moriste, sino que resucitaste, que venciste la muerte. Y si tú, Señor, resucitaste, nosotros un día también vamos a resucitar si has venido por nosotros. Aleluya. Gracias en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Amén. Lo que aprendemos de la resurrección de Cristo. Para nosotros suena bonito, 2000 años después, leer sobre la resurrección de Cristo. Decía el mayor triunfo de la era cristiana. Durante el hermano Froilán enseñaba en la mañana, se decía que el Señor les reprochó su incredulidad. ¿Y por qué se les reprochó? Porque eran conocedores de la palabra, conocían la profecía, sabían el Antiguo Testamento. El capítulo 53 de Isaías es claro, y todo lo que se decía que Jesús iba a resucitar. Y luego el mismo Señor se los anunció tantas veces que después al tercer día iba a resucitar. ¿Okay? En una ocasión mencionó también el caso de Jonás, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará bajo la tierra 3 días y 3 noches. Ellos estaban advertidos que iba a resucitar. Pero ¿qué pasó? En el momento que prenden a Jesús los enemigos, que él mismo se entregó, ¿quién fue el primero que salió corriendo? Pedrito, el Pedro, el que le había dicho al Señor: aunque tenga que morir contigo. Ahí, así dice la Biblia, pero en el original griego dice: mi vida pondré por ti. O sea, Pedro le ofreció a Jesús morir por él, y fue el primero en salir corriendo, huyendo. ¿Okay? Y cuando resucitó, también se mencionaba eso, de Tomás, el incrédulo, que dijo: hasta que no vea los hoyos en sus manos de los clavos y meta mis dedos en su costado, yo no voy a creer. Y ahí el dicho que dice, como dijo Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Pero la gente dice lo que le conviene, porque no, dice, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero Cristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Eso no lo dicen, ¿verdad que sí? Decimos lo que nos conviene, pero el Señor dijo: bienaventurados los que creyeron y no vieron. ¿Okay? Y entonces le reprochó su incredulidad, porque todos, Pedro inclusive, dispuesto a regresar a la pesca. Yo voy a pescar, les dijo. Y es bien importante aclarar que dijo: voy a pescar. Y los discípulos, los compañeros le dijeron: vamos nosotros contigo. Para los que dicen que Pedro fue el primer papa, no vemos a Pedro dando instrucciones a sus discípulos, a sus compañeros, dándoles instrucciones, vamos. No, ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. ¿Okay? Y fueron. Pero el punto es que le voy a pescar. Como dice, ya pasó, ya el Cristo ya murió, ya está enterrado,
y así que regreso a mi negocio, a la pesca. Dos van en el camino hacia Emaús, hablando las cosas que habían acontecido. Iban tan ciegos espiritualmente que se les aparece el mismo Cristo resucitado. Y les pregunta: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Acaso eres tú el único judío en Jerusalén y no entiendes esto? Del Cristo que murió y que esto, lo otro. Y hasta que él tuvo que aclararles que él era. Amén. Entonces, eso es lo que pasaba con los judíos. Y por eso dice que el Señor les reprochó su incredulidad. Entonces decía que para nosotros 2000 años después de su resurrección es fácil, pero también es fácil muchas veces hablar, criticar a los discípulos por su... pero quién sabe cómo hubiéramos actuado nosotros en su lugar, con toda la persecución romana, con todo lo que había acontecido, con todo lo que pasaba. Quién sabe cómo hubiéramos reaccionado. ¿Qué? Pero ellos, cuando oyeron que vivía, dice, y que había sido visto por María Magdalena, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma de ellos, iban de camino yendo al campo. ¿Qué? Ya Cristo resucitado, el Cristo transformado, ¿okay? No transfigurado. Se transfiguró en el día de la monte de la transfiguración, igual como Moisés, pero era Cristo transformado. ¿Qué quiere decir? Cambiar de forma. Su naturaleza humana la tenía, amén. Su naturaleza divina siempre la tuvo. Él comía con los discípulos ya resucitados. Él caminaba, lo tocaban, él tocaba, ¿ok? Pero la diferencia es que ahora él podía tomar su nueva naturaleza divina y poder ascender, subir, traspasar paredes, cosa que eso no se dice que lo haya hecho antes de morir en la cruz. Amén. Entonces dije que para nosotros es natural ver todo eso después de 2000 años. Sin embargo, también sería bueno ponernos, como dije, en el lugar de los discípulos, cómo estaban con toda la persecución que se había dado. Pero ahora el punto es que Jesucristo es sepultado en una tumba, y esa tumba estaba custodiada por un pelotón de soldados. Se cree que eran al menos 10 soldados romanos, y esos estaban bien armados. Y una piedra enorme, que es posible que usted la ha visto en la televisión, en las películas, una piedra enorme que dice que pesa 20 quintales, 1 tonelada, con lo que se llama la tumba. Entonces, imagínense que por mucho que habían sido los discípulos remover esa piedra con los soldados ahí bien armados, no era fácil. Y también dice que sobornaron los enemigos de Jesús a los discípulos para que dijeran que ellos habían tomado el cuerpo cuando vieron que no estaba ahí. ¿Sí? Ese es el diablo, que siempre ha querido opacar la resurrección de Cristo. Y es la gran diferencia de Cristo, como decíamos, de todos tantos líderes en la historia, que ha muerto. Ya se decía, Mahoma murió y está ahí en algún lugar, sus huesos quizás hechos polvo. La misma María también. ¿Okay? Pero en Jerusalén hay una tumba vacía, que grita ante el mundo, que testifica ante el mundo que Jesucristo no está ahí. Siempre para Dios el aplauso, gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque decía que la resurrección de Cristo es el mayor triunfo de la iglesia cristiana. Amén, gloria a Cristo. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, la noticia de la resurrección. Luego, la actitud y la incredulidad. Luego, la aparición del Cristo resucitado. Y la aparición de todos con un reproche por su incredulidad. Primer punto, la resurrección, la noticia de la resurrección. Y los versos 9 y 10 dicen: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, hacíamos en la clase, en la mañana, que era el domingo. Lo que pasa es que el nombre domingo fue dado como en el siglo III, más o menos, por Constantino, y se dice que es en honor a un fraile dominico, que yo recuerdo todavía, como venimos de la tradición católica,
había un canto de ese Dominique, Dominique, por ahí va él cantando amor, por ahí. Entonces, se le puso domingo, pero se conocía como el primer día de la semana. El día de reposo en el Antiguo Testamento era el sábado, pero ahora el día de reposo es el domingo. No encontramos a los discípulos que descansaran en sábado, sino en domingo, el día que Cristo resucitó de los muertos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, lo que decimos vino a ser 300 años después, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Se dice que María Magdalena es aquella mujer que entró y se postró sobre Jesús y comenzó a ungir sus pies con perfume carísimo, dice equivalente a 300 denarios. Imagínense, póngase hoy en día como fuera $300. ¿Quién estaría dispuesto a tomar un vaso de perfume con un valor de $300 y derramarlo en los pies de Jesús? Pero María Magdalena, porque dice la palabra que al que mucho le fue dado, que dice, mucho le será pedido. Y al que mucho ha recibido, está mucho más agradecido. Hemos visto, por ejemplo, drogadictos, pandilleros, escuchamos el testimonio del hermano Marcelo y tantos testimonios de gente que han sido quizás los más vil. Algunos han aceptado a Cristo en una cárcel, en condiciones tristemente feas, otros en un hospital con sondas, con agujas por todos lados, mangueras por todos lados, otros quizás en otras condiciones. Esa gente está agradecida por lo que Cristo ha hecho en su vida. Esa gente tiene que estar agradecida. Y nosotros, algunos nos sacó el Señor de los vicios, de otros, pero de cualquier manera dice que éramos pecadores, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero el punto es este, que si María Magdalena no le importó derramar un perfume de $300, diríamos hoy en día, en los pies de Jesús, es porque estaba agradecida que el Señor le había liberado, le había sacado de 7 demonios, y aún se dice también que no traía un pasado muy halagador. Algunos dicen que venía también de la prostitución. Entonces, por eso digo, el que más recibe está más agradecido. Y hace un momento hablamos de sembrar en el reino de los cielos. Si estamos agradecidos, es porque le vamos a dar al Señor lo que es de Él, sin miserias, porque Dios dio lo más grande de Él por nosotros. ¿Quién estaría dispuesto a dar un hijo para que otro viva? Al menos yo me considero, yo no creo que yo lo hubiera hecho, dar un hijo para que otro viva. Sin embargo, Dios lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito de Dios y primogénito de María. Cuando dice primogénito, y así literalmente lo dice, y lo dice la Biblia católica, yo la tengo en mi oficina, la Biblia católica, dice primogénito de María, unigénito de Dios. Entonces, si hubo un primogénito, es primero, y si hay un primero, es que hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, etcétera, etcétera, y usted me entiende por dónde voy, ¿no? Pero el punto es este, que dice, habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Y por qué apareció? Porque mientras los otros estaban en sus casas, allá quizá durmiendo, tranquilos, ya Cristo prácticamente ya había sido una aventura para ellos. Pero María se acordó y fue al sepulcro, no pensando que iba a encontrarlo resucitado, ¿no? Sino a ver qué pasaba. Y entonces se encontró con la tumba vacía, y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muchas veces nosotros también así nos pasa, que estamos buscando a Cristo entre los muertos. Pero ese fue el reproche que Cristo le dio a María Magdalena. Incluso le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y nuevamente los ángeles recuerdan la profecía que él había dicho que iba a resucitar. Por eso dije que somos prácticos para olvidar todo. Se nos olvida.
Amén. Las cosas buenas se nos olvidan. Es más fácil que nos recordemos de las cosas malas que las cosas buenas. Pero ya cuando venimos a Cristo, entonces todo debe de cambiar y recordar siempre lo bueno. La Biblia, la profecía. Cada uno de nosotros tenemos pasados de alguna manera que tenemos que darle gracias a Dios de donde el Señor nos sacó. Entonces, Él ya lo había dicho con anticipación. ¿Sí? Nadie me quita la vida, mas yo la pongo de mí mismo. O sea que prácticamente Jesús mismo se ofreció. En San Juan dice que Jesús se apareció, mejor cuando venían para prenderlo los judíos, los enemigos, 3 veces, cuando yo soy, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazaret. Yo soy, y caía en tierra, porque no resistía. Entonces, Él mismo se ofreció a la cruz. Él fue a la cruz voluntariamente nosotros. Y por eso digo que debemos estar altamente agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es autor de la vida y de la muerte. El ambiente que prevalecía era de dolor, de confusión, de incertidumbre. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas, que se vale de lo más insignificante. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas. En primer lugar, se aparece a María Magdalena, una mujer no de muy buena reputación, ya lo dijimos. Era de quien había echado 7 demonios, pero que al ser perdonada se había convertido en su fiel seguidor. Al ser perdonada, yo he visto pandilleros, como dije, he visto drogadictos, he visto gente que en la medida de todo lo que Dios hizo por ellos, se vuelven, así como le servían al diablo antes, ahora le sirven a Dios con más fuerza, con más fervor. Tenemos el testimonio de Nicky Cruz, por ejemplo, allá por los años 50, por Nueva York, La Cruz y el Puñal. ¿Cuántos han oído hablar de ese libro? Amén. Allá está uno, otro aquí, dos. Cruz y el Puñal. Un hombre que amaba, que después era perseguidor de los cristianos. ¿Verdad? Los perseguía, trataba de, ¿qué no hacía aún con su mismo discipulador, que era David Wilkerson? Y sin embargo, ahora lo miramos después haciendo aquellas campañas evangelísticas por todo el mundo, porque el que mucho le fue dado, mucho, mejor debemos, el que mucho ha sido perdonado, debemos estar mucho más agradecidos. Que este momento sea un momento especial para nuestras vidas, de recapacitar y mirar hacia el pasado, mirar lo que éramos, mirar lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, el segundo punto dice la actitud de su incredulidad. Verso 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, hablando de María Magdalena. Entonces, 3 días habían sido suficientes para que desapareciera de sus mentes que le había prometido resucitar. No hacía ni siquiera un mes, ni 6 meses, ni un año. 3 días habían sido suficientes para que ellos borraran de sus mentes que les había dicho que iba a resucitar, y no le creían. El Señor mismo había dicho, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oiga bien, el Señor se lo está anticipando. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, le dice antes de que fueran a la cruz, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Sin embargo, a pesar de eso, repito, 3 días habían sido suficientes para que ellos se les borrara. Antes decíamos el cassette, después dijimos el tape, y ahora hacemos el chip. Yo no sé dentro de tantos años qué otra cosa se va a decir, pero 3 días habían sido suficientes para que se les borrara de la mente. Obviamente, tras de todo estaba el diablo, porque el diablo lo que quiere es deshonrar la obra del Señor, deshonrar a Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que los hombres valientes, habla de valientes, ¿no?
entonces son los que arrebatan el reino. Y aquí todos estamos por valiente. Diga, yo estoy aquí por valiente. Yo estoy aquí por valiente. Aleluya. No por mis fuerzas, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que de nuevo es fácil, dice ahora después de 2000 años, pero hay que considerar un ambiente que reinaba. Paradójicamente se dice que el infierno se había quedado vacío, porque todos los demonios presididos por Satanás habían salido a la superficie para celebrar la muerte del Hijo de Dios. Entonces, el infierno se había quedado vacío. Es una anécdota, una metáfora. Se había quedado vacío. Y todos los demonios, legiones de demonios comandados por Satanás, habían salido a la superficie para celebrar la victoria del diablo sobre el Hijo de Dios. Pero 3 días más tarde, yo decía un predicador, que de 3 días más tarde resucitó Jesucristo y dice, y le dio una patada en la pura cabeza al diablo. Así decía el predicador, ¿no? Entonces, por eso decimos que este día, el día de resurrección, el día en que Cristo resucitó, no necesariamente este día, porque la Semana Santa se celebra cada dice que hay luna llena, y la luna estaba llena, entonces por eso que a veces cae en marzo a finales, a veces cae en abril, pero el punto está que sí estamos más o menos coincidiendo, pero se cree que el día exacto que Cristo murió era el 14 de abril, lo que tampoco se decía abril, sino que el 14 del mes de Nisan. Nisan para nosotros es lo que ahora es abril. Hoy es 20, ¿verdad? Entonces estaríamos basándonos en esto 6 días después de la fecha exacta, el 14 del mes de Nisan. Amén. Bueno, así que, pero ahora vemos nosotros la aparición del Cristo resucitado. Versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma. ¿Por qué decíamos? Porque se podía cambiar de forma, transformarse. Eso es cambiar de forma. Apareció en otra forma de ellos que iban de camino, yendo al campo. Aquí se hizo de forastero. Está hablando los dos que iban en el camino hacia Emaús, que ya habían estado 3 años y medio, habían andado con Cristo, viendo tantos milagros, todo lo que Jesús hacía, pero ahora iban de vuelta, de igual manera que Pedro dijo, voy a pescar, regreso a mi negocio, regreso a mi empresa. Ahora estos dos iban de camino hacia Emaús, y ahora se les aparece como forastero. Por eso ese cambiar de forma. De seguro ya no apareció como ellos esperaban verlo, sino como cualquiera que va pasando por la calle. Ellos se van platicando de lo que había acontecido. Y el Señor, muy como siempre, de su forma, le dice, ¿y qué caviláis en vuestros corazones? Hoy en día es tan común que para movernos vamos en carro, pero en aquellos días la gente era más a pie, caminando o en embarcación. Yo todavía recuerdo, mis abuelos vivían a unos 4 kilómetros de nosotros del pueblo, 9 años, 10 años. Nos íbamos con mi hermana caminando a ver a los abuelitos. No había peligro. Hoy en día no es fácil dejar que un niño o niños vayan, pero nosotros íbamos tranquilos. Toda la carretera, a veces caminos de tierra, a ver a los abuelos, y regresamos. No había problema. ¿Sí? Entonces, esos son los caminos de antes. Hoy en día, hasta para ir a la tienda queremos ir en el carro, ¿verdad? Y aunque la tierra esté a 1 cuadra, queremos ir en el carro. Toda la comodidad. Y aunque estemos dando vuelta y vuelta buscando parque. Entonces, pero así era como, pues Jesús se les aparece como forastero, como transeúnte. Y le dice, como varias veces, íbamos caminando y de repente se aparecía alguien y no sabía. Era tan común. Así nos aparece como cualquiera que iba desde un lugar a otro. ¿Y qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que eres tú el único en Jerusalén que no sabes esto? De Jesús Nazareno, que murió y fue sepultado y toda la historia, y estaban hablando con el propio Jesús resucitado. ¿Okay?
Por eso dije, apareció en otra forma a dos de ellos, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron. A dos de ellos que iban de seguro a reincorporarse, decía, a sus viejas actividades. Porque ya lo de Cristo había sido una aventura solamente. Y de acuerdo al Evangelio de Lucas, estos son los que se dirigían a Emaús, a quienes se les apareció como forasteros. Y el Jesús resucitado usó formas distintas en sus apariciones, distintas, porque ahora él podía tomar, como dije, su naturaleza divina. Esteban en su agonía le vio glorificado a la diestra de Dios. A Saulo, como el perseguido, se le apareció a Saulo cuando Saulo lo perseguía. Él puede aparecer según lo ameriten las circunstancias. Él puede aparecer según lo ameriten las circunstancias. ¿Okay? Cuando estamos en situaciones difíciles, pasando alguna situación difícil, según hablábamos, por ejemplo, hermano Froilán siempre se refiere a Fernando. ¿Okay? Claro, si a nosotros que no somos su sangre física nos hace falta Fernando, lo extrañamos, ¿cuánto más a un hermano? Igual que cuando pasó con nosotros nuestro hijo David. Pero Jesús se aparece diferente, tal vez no lo vemos con los ojos, pero se aparece para confortarnos, para fortalecernos. Entonces dije, cuando murió mi hijo, 6 días después, una niña de 6 años, una niña de 6 años. Una niña de 6 años no tiene malicia. ¿Sí? Digo, soñó a David, dice, subiendo unas gradas bien grandes al cielo, bien, con grandes luces, había muchas luces, subiendo bien contento, iba para arriba, subiendo la gracia entre las nubes, y había muchos angelitos, de una niña de 6 años. ¿Okay? No se van a andar inventando. Entonces, esa es la seguridad que tenemos de nuestro Cristo Jesús, que nos entiende, que nos conforta. ¿Sí? Entonces dije, a Saulo se le apareció como el perseguido. ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te da, cosas contra el aguijón. Y el Pablo, el rebelde, el que iba a buscarlo, a perseguir a los cristianos. Señor, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Y ahí fue la conversión del apóstol Pablo. Entonces, Jesús se nos aparece de diferentes formas, dije, según las circunstancias. Aleluya. Entonces, la aparición a todos con un reproche por su incredulidad. El versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque a Judas ya no estaba. ¿Qué? Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él les había dicho que iba a resucitar. Dije, ¿cuántas veces el diablo es un hábil para hacer que se nos olviden las bendiciones? El diablo decía el primer pastor, el diablo solo te quiere recordar toda la basura, todo lo que no sirve, pero el Señor te recuerda las cosas buenas, todo lo bueno. De igual manera, como decimos, por ejemplo, en mi vida cristiana, yo siempre, cuando he pasado situaciones difíciles, sumamente difíciles, yo me transporto a aquellos años, cuando he dicho aquí muchas veces, cuando yo trabajaba en ventas y andaba por los departamentos, que por Chimaltenango, por la zona de Guatemala, que por Escuintla, que por Santa Rosa, que por diferentes lugares, y a veces en la capital. Y varias veces pasaba por aquí, allá por Patsicía, por ejemplo, hay una recta bien bonitas, unos bosques a un lado. Yo me inspiraba hablando en lenguas, viendo toda esa belleza. Cuando pasaba por el lago de Amatitlán, yo me ponía, inspiraba, hablando en lenguas, viendo la belleza del lago y así sucesivamente. Y había veces en las pendientes esas de por ahí por el Quiché, que aquí hay guatemaltecos que conocen, aquí a 80 millas por hora, a veces en moto, a veces en carro, 80 millas, dando aquí a vuelta y hablando en lenguas, adorando al Señor. Entonces, cuando vienen las circunstancias difíciles a mi vida, yo me transporto a aquellos tiempos y digo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El Cristo de hace 30, para Dios, Cristo de hace 30, de hace 40,
Él no se muda, Él no se muda, no se cambia. Nosotros nos cambiamos, nosotros dejamos de ser. ¿Okay? Hemos dicho, por ejemplo, hemos oído testimonios de personas que le servían al Señor, que nacieron quizás aún en la iglesia, en el Evangelio, y después se descuidaron y se fueron por el mundo. ¿Okay? Algunos se casaron con gente inconversa. ¿Y qué les puede esperar? ¿Okay? ¿Y qué les puede esperar? ¿Okay? Por aquí ha pasado gente con nosotros que mientras uno quiere bautizar al niño por lo católico, ella lo quiere presentar por el Evangelio. Y nunca se casan porque uno quiere por lo católico, el otro quiere por lo evangélico, y así pasan años y nunca. ¿Okay? Pero gloria al Señor, porque nosotros tenemos la gracia del Señor y sabemos que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el Señor nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades. No importa qué tan bajo la gente haya caído, qué tan bajo el pecador haya caído, pero de ahí el Señor lo levanta. Amén. Que ya las heridas, obviamente, esas van a quedar. Las heridas, y después de irse a haber ido al mundo conociendo la palabra y toma decisiones incorrectas, pues obviamente las consecuencias van a estar. ¿Ya? Las consecuencias van a estar. Eso no se puede eludir. La diferencia es que nuestro Dios siempre es un Dios de oportunidades. A Judas, imagínense, yo siempre he dicho, el domingo pasado lo dije y lo repito, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas era el ladrón y hasta la tesorería le confió. ¿Qué pastor en sus 5 sentidos le va a confiar la tesorería a un ladrón? Jesús lo hizo. Por supuesto que lo tenía controladito. Pero el punto es que la Santa Cena le lavó los pies y le sirvió la comunión todavía, y ahí salió para entregarlo. O sea, ya no quedó en Judas, ahora quedaba en Jesús. Y así la gente que no conoce del Señor, como le dijeron a Froilán, que injusticia, no sé qué injusticia, que Dios se ha llevado a Fernando. Y si Dios lo quería ya hemos dicho que a Dios lo mismo le da tenernos aquí o tenernos allá. Lo importante es que estemos en su presencia. Lo importante es que estemos con Él. Aleluya. Así de que ese es el Cristo que predicamos. Y por eso decimos, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Entonces finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, estaban comiendo. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué estaban ahora juntos? Porque ya les habían dicho que había resucitado. No se dice, los de iban el camino hacia Mostra, pero casi seguro que se regresaron. Y todos ahora, el mismo Pedro, que había dicho me voy a pescar, ahora están de regreso, ¿no? Pero tuvo que ser María Magdalena la que le dijera que Cristo había resucitado. Pero esos 3 días, dije, habían sido suficientes para que el diablo le borrara de su mente. Antes decíamos el tape o el cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes, verdad? Y hoy decimos el chip. Yo no sé qué vamos a hacer, quizás en unos 10 o 15 o 20 años más adelante. Pero el punto es que 3 días había sido suficiente. Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado y se nos olvida. Y solamente tiene en nuestra mente la basura, lo que no sirve. Eso sí el diablo nos pone en la mente, pero la fidelidad de Dios, y eso es lo bueno. Por eso dije que es bueno servirle al Señor. Y si alguien se ha apartado del Señor en algún tiempo y tomó decisiones incorrectas, Dios todavía sigue siendo Dios para perdonar, para fortalecer y para ayudar. Amén. Amén. Y a restaurar y quizás hasta traer a los pies de Cristo a la persona que tal vez tomamos una decisión equivocada. Pero todo eso requiere obviamente oración, ayuno, búsqueda de Dios, servir al Señor. Y cuando uno sabe, repito, de dónde el Señor lo ha sacado, es cuando tiene que estar más agradecido. Amén.
más agradecido. Aleluya. Si yo hubiera, bueno, dije, no me sacó el Señor de vicios, pero si quizás me hubiera sacado de todo ese ambiente, yo no me perdería cultos. Si hubiera 7 cultos a la semana, yo estaría aquí. ¿Saben por qué se lo digo? Pero cuando trabajaba de chofer, yo andaba trabajando, manejando camiones por 14 años, porque yo sabía que necesitaba trabajar. Los niños estaban pequeños, pero yo no miraba las horas para que sea la hora del servicio, la hora del culto, estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho tiene que estar, ¿qué dije? Agradecido. Entonces, así que esto va para los hermanos de domingo, ¿verdad? Que no pasamos del domingo. ¿Ah? El pastor también decía, los hermanos cadocho. Allá vienen los cadochos, ¿sí? Los hermanos que van solo. Pero hay que tratar de esforzarnos para estar en la casa del Señor, pero por algo se empieza, ¿verdad? Por algo se empieza. Y entonces, así que sus primeras apariciones fueron ¿para quiénes? Para sus seguidores. Y Jesús premia la fidelidad y honra a los que le honran. Y en su oración sacerdotal e intercesora ora por sus discípulos y por los que habrían de creer en la palabra de ellos. Ya antes de ascender al cielo, hizo todavía la oración sacerdotal. Dice: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tuyos eran y me los diste, y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero repito, Dios siempre está fortaleciéndonos en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales. Siempre Dios está con nosotros. Así que en esa oración, cuando dice, y por los que han de creer a la palabra de ellos, ahí estaba usted, ahí estaba yo. Cuando el Señor dice en Juan 17, no te pido, Padre, solamente por ellos, por los 12 o por los 11 que eran ahora, sino también por los que han de creer a la palabra de ellos. Así que por esa oración estamos nosotros aquí. Por esa oración, porque creímos a la palabra que transmitieron los discípulos y que ha venido de generación en generación. Así que con la aparición del Cristo resucitado, decía primero María Magdalena, y luego los discípulos, se abría una página nueva en la historia de la humanidad. Ningún líder, han pasado, decíamos, hombres famosos, grandes líderes en la historia, pero nadie ha tenido la influencia de Cristo. Cristo incluso cambió la misma historia. Antes se decía antes de Cristo y ahora después de Cristo. No se dice antes de Mahoma, después de Mahoma, no se dice antes de Confucio, después de Confucio, no se dice antes de quien sea, sino ni siquiera antes de David, antes de Pablo, antes de Moisés, antes de Abraham, pero sí se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabe que esto me recuerda también? Estudiando periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, allá por los años 79, 80 creo, el maestro, el profesor, catedrático decimos allá, él siempre que hablaba de historia decía el año tanto nuestra era, o el año tanto de la era pasada, y eso lo repitió varias veces en la clase, y no solamente un día, sino varias veces. Decía el año tanto de nuestra era, el año tanto de la era pasada. Un día le dije: profesor, le dije, ¿qué quiere decir usted con el año tanto de nuestra era? Y se quedó así: después de Jesucristo. Así me dijo: después de Jesucristo. Entonces, siempre Satanás ha tratado, como dije, de desvirtuar la obra del Señor. Porque hasta que si yo no le hubiera preguntado, él hubiera seguido diciendo, pero se me quedó viendo así serio, como si, ¿qué quiere decir, profesor, con eso del año tanto nuestra era? O el año tanto la era pasada. Se quedó así: después de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, la página más relevante del libro que se iniciara en el jardín del Edén con la creación del hombre. La más grande victoria sobre el pecado y la muerte.
Los discípulos que escaparon en el momento que Jesús era arrestado, ahora estarían dispuestos hasta ir a la muerte. El Pedro, que le había dicho, dice, aunque me sea menester morir contigo, yo no te voy a negar. Sin embargo, es el que el original dice, mi vida pondré por ti. O sea que Pedro le ofreció a Jesús morir por él. Era el primero en salir huyendo. Pero ahora, después de que habían sido transformados verdaderamente, que recibieron el poder del Espíritu Santo, ahora nada les detenía. Iban por todos lados sin importar. Esteban, por ejemplo, murió a pedradas. Y Pedro, que le iban a matar, crucificar, iba a morir crucificado. Dice la historia, no lo dice la Biblia, pero la historia dice que Pedro pidió a sus torturadores, a sus asesinos, que lo crucificaran con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque dijo no ser digno de morir como había muerto su maestro. Así que es lo mismo que nos digamos ahora nosotros, no soy digno. ¿Ah? El mismo Juan el Bautista, cuando Jesús apareció y Juan estaba bautizando, ¿qué fue lo que dijo? Yo no soy digno de bautizarte, tú vienes a mí, cuando yo debo ser bautizado por ti. Y también Juan dijo, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Entonces, toda la honra y toda la gloria es para nuestro Jesús. Amén. Rey de reyes y Señor de señores, el que venció la muerte, el que resucitó los muertos. Repito, grandes líderes han pasado por la historia, grandes hombres que han dejado legados buenísimos para la humanidad, pero todos ellos, sus restos, sus huesos están quizás hechos polvo en sus tumbas. Sin embargo, repito, Jesucristo no está en la tumba. La tumba vacía es uno de los lugares más visitados en Jerusalén. Entre tantos lugares, la tumba vacía es uno de los lugares más visitados en Jerusalén. Entonces, así que los discípulos que se escapó de que Jesús era arrestado, estarían dispuestos a ir a la muerte por defender el Evangelio. Ahora, ya para terminar, que dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Ahora nuestro deber es transmitir el Evangelio. Que nosotros, no por nuestros méritos. Siempre decimos, estamos ahorita a 20 de abril. Ya están pasando 4 meses. La pregunta es, ¿a cuánto les hemos hablado de Cristo en estos 4 meses que están pasando? ¿A cuánto les hemos traído a la casa de Dios? ¿A cuánto les hemos evangelizado? El venir a la casa del Señor es venir a equiparnos. Aquí venimos a equiparnos. Aquí venimos a equiparnos, pero nuestro trabajo está afuera. Eso es ser discípulo de Jesús. El creyente viene, se sienta y ahí no pasa. ¿Ah? Pero el discípulo es hacedor. El discípulo hace, el discípulo predica, el discípulo comparte. El discípulo anda viendo qué necesidad hay en la casa del Señor para traerla, resolverla. El discípulo está dispuesto a ir en todo de lo que le manda su maestro. Amén. Entonces la pregunta es, ¿somos creyentes o somos discípulos? Yo prefiero ser discípulo. Claro, creyente fui al principio, pero yo prefiero ser más discípulo que creyente, porque el creyente, te repito, le da igual venir que no venir, pero el discípulo, él está a donde está su maestro. Aleluya. Así que en este momento, en este día de domingo de resurrección del año 2025, es un momento propicio para reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Cuánta gente murió el día de ayer y aún amanecieron con vida hoy? ¿Cuántos, amanecieron quizás en un hospital en condiciones traumáticas? ¿Quién sabe qué tipo de situación? Otros amanecieron en la cárcel, pero usted y yo estamos sanos, estamos con vida, con salud. Entonces, con mayor razón, hay que estar más que agradecidos con el Señor y transmitir su mensaje. Que cuando salgamos por esa puerta, aquella puerta,
a la primera persona que encontremos, le hablemos de Cristo. Cristo te ama. Ahí están los folletos, ahí están los que hacemos tratados para llevar. Llévelos las hermanas en su cartera, en su bolsa, los hermanos en su Biblia, a veces yo en la bolsa de la camisa, trataditos ahí, evangelizar, hablar de Cristo, porque de gracia recibimos, de gracia hemos de dar. Si alguien se sube al autobús, la primera persona que se sienta ahí es su prójimo. Dale un papelito, Cristo te ama. Algunas veces dicen, yo ya soy cristiano, muchas gracias. Ok, empieza a comer. Pero si no, ese es nuestro trabajo. Amén. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Aleluya. Donde quiera que estemos. No nos pase a nosotros, como hemos dicho tantas veces aquí, de mi maestro de doctrina, el que me doctrinó para ser bautizado ya por el año 72, 73. Donde quiera que esté hermano Carlito Sazo, siempre me recuerda. Él trabajaba en la Colgate Palmolive, decía, una fábrica, y su compañero de máquina, tenían 10 años de trabajar, de operar la misma máquina. Y mientras hermano Carlito dice que evangelizaba a la hora del lunch, del break, como decimos allá, el recreo, lo que haya sido, ¿verdad? Donde quiera. Y el otro solamente, su compañero lo miraba y nunca hacía nada. Un día, hermano Carlitos, él hacía planos de construcción y lo invitaron a una iglesia porque iban a hacer modificaciones en el templo para que hicieran unos planos. Y hermano Carlitos fue y cuando se encuentra en el board, en la junta directiva, en el consejo, ahí estaba su compañero de 10 años de trabajar. ¿Qué haces vos aquí? Aquí estoy. Yo también soy. ¿Y por qué no me lo? Imagínense, mientras hermano Carlitos evangelizaba, su compañero nunca le dijo y se lo fue a encontrar. Y estaba nada más en la élite. ¿Sabe lo que es la élite? ¿Ah? Estaba en la junta directiva de la iglesia, tomando decisiones. ¿Sería creyente o sería discípulo? Okay. Bueno, póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios, aleluya. Que este domingo de resurrección marque para nosotros, ¿sí? Que tomemos, que le pidamos al Señor que Dios trate con nuestra vida y que dejemos de ser creyentes y que seamos discípulos, que tramitamos su palabra, que tramitamos el Evangelio, que no nos vayamos a dormir tranquilos en la noche sin haber dado el mensaje de salvación a alguien. Siempre que paso por ahí, por el freeway, y va alguien, un funeral como cuando fuimos a enterrar a la hermana Amelia, y todos los carros van ahí con ese funeral, y los policías van ahí con las motos, yo me digo, ¿se iría con Cristo? Es mi pregunta. ¿Y qué tal si yo estuve con él alguna ocasión y no le hablé de Cristo? Siempre me pregunto si iría con Cristo. ¿Okay? Eso es ser discípulo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque un día moriste, pero no te quedaste en la tumba. Te levantaste de los muertos con poder y gran gloria. Y estuviste por 40 días, te le apareciste a los discípulos de diferentes formas. Podías cambiar de forma, ahora ya con tu cuerpo glorificado, resucitado. Gracias, Padre, porque la tumba en Jerusalén está vacía, mientras otros líderes han muerto y han dejado buenos legados, han movido masas en la historia, pero sus huesos están putrefactos, hechos polvo. Pero tú, Señor, no estás en esa tumba. Y si tú resucitaste, primicia de los que duermen, es hecho el apóstol Pablo, nosotros también. Si tú no has venido por la iglesia, en el momento que tú vengas, también vamos a resucitar contigo. Y si estamos vivos, seremos transformados para recibirte en el aire y así estar para siempre contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. No está de más preguntar si hay una persona o alguien que quiera en este momento hacer un voto con el Señor y decir, me comprometo de aquí en adelante a ya no ser el mismo que he sido y que soy.
Quiero servirle al Señor. Hablando con los presenciales y en línea, donde quiera que esté. ¿Okay? Si alguien siente en su corazón decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero ser tu hijo. Quiero tener la seguridad de la vida eterna. Todo lo que tiene que hacer es decirle, Señor, perdona mis pecados, mis faltas. Recíbeme en tu seno. No tienes que ir al Google ni al diccionario para buscar palabras elocuentes. Todo está que sientas en tu corazón decirle al Señor, aleluya. Y si eso haces, aleluya, tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma, jamás. Ahora todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde crecer, donde ser discipulado. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, decir, como guiar. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org o YouTube. Amén. Nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro. Aquí estamos, amén. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando ministros, líderes, pastores vienen a estudiar aquí con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Cante conmigo. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver el sol brillar en su cenit. Diga conmigo, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y antes de terminar, cuando estoy levantando cositas, diga conmigo, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Si en verdad eres salvo, dígame. Si en verdad eres salvo, dígame. Amén. Si en verdad eres algo, testifica de tu vida. Si en verdad